La ELA es una enfermedad neurodegenerativa. Ujú. Si bien es cierto, todavía sigue siendo del grupo de enfermedades poco frecuentes. Coincido con vos que tal vez si se hace un buen estudio epidemiológico a nivel Argentina y sobre todo Latinoamérica, uno pueda tener en algún momento cifras que nos muestren cuán frecuente o cuán infrecuente es. Lo que sí se sabe en un estudio realizado en algunos centros de acá de la ciudad de Buenos Aires en el año 2017 es que una persona por cada 100.000 habitantes es diagnosticada, con lo cual se estima que más o menos en Argentina hay unas 3.000 personas que están diagnosticadas con la enfermedad. Y digo diagnosticadas porque probablemente hay otras también que todavía están esperando ahí el diagnóstico o están todavía en consultas o tienen otros diagnósticos alternativos antes de haberse pensado que puede ser una ELA. Bien, o sea que, bueno, este dato que usted nos daba, 3.000 personas en Argentina, si bien uno comparado con hipertensión, diabetes, obesidad y tantas enfermedades crónicas no transmisibles de las que hablamos tan habitualmente, cuando uno compara los números dirá, bueno, este es un grupo minúsculo, pero bueno, eso genera muchas dificultades muchas veces en el acceso, porque no todos los servicios cuentan con especialistas en un país tan grande como el nuestro. También me imagino que eso genera dificultades al ser una población tan minúscula. Exactamente, sí, al ser una población chica todavía genera mucha duda diagnóstica, error diagnóstico, y eso también conlleva a que los pacientes tengan una demora más o menos de 1 año y medio hasta que se hace el diagnóstico definitivo, porque son pacientes que comienzan con síntomas que son variados y que muchas veces pueden ir a un traumatólogo, a veces a un fisiatra, muchas veces también pueden ir a un médico clínico, a un fonoaudiólogo, hasta que alguien asocia que los síntomas pueden ser de origen neurológico y entonces los deriva a un neurólogo, y si se aproxima al diagnóstico con la clínica y con los estudios complementarios, bueno, puede llegar al diagnóstico definitivo. Pero sí, hay una demora diagnóstica y es necesario seguir pensando en la enfermedad. Uh-huh. ¿Y por qué se llama esclerosis lateral amiotrófica? Porque no son términos tan comunes. Entonces, ¿a qué hace referencia cada palabra que conforma el nombre de la enfermedad, doctora? La enfermedad fue descrita por un neurólogo francés, Charcot era el apellido. Charcot describió muchas enfermedades neurológicas, entre ellas la ELA. Y si bien es cierto, esclerosis lateral amiotrófica hace referencia básicamente a la esclerosis o envejecimiento que van sufriendo miotrófica los músculos. Es como un proceso de desgaste de los músculos. Si bien es cierto, no es una enfermedad que nace en el músculo, sino que nace en las neuronas motoras, es decir, la batería que le manda la información a los músculos. Entonces, la enfermedad fue así denominada y bueno, quedó desde hace años con ese nombre, que fue quien la describió, que fue Charcot, un neurólogo francés. Bien. ¿Y cómo o qué es lo que la origina para que las neuronas presenten esta falla y que, bueno, se vayan presentando síntomas? Mira, todavía claro el mecanismo por el cual se produce la ELA no está dilucidado, es por eso que tampoco hay un tratamiento que por el momento la cure, porque hay tratamientos que permiten en algún punto enlentecer la evolución de la enfermedad o minimizar el impacto de la enfermedad, pero no hay una cura. Y se cree que esa cura esa falta de la cura está, digamos, justificada por los mecanismos que son múltiples hoy en día. Se cree que hay mecanismos que se llaman antioxidantes, es decir, que fallan y generan entonces que la neurona empiece a envejecer a edades tempranas. Una neurona de un paciente de 50 años se comporta como si tuviera 90, 100 años y entonces rápidamente degenera. Fuera de los mecanismos que son, digamos, oxidantes, hay también mecanismos que se cree que pueden ser inflamatorios y hoy en día hay todo hay toda una movida en el mundo de esclerosis lateral amiotrófica apuntando a tratamientos antiinflamatorios y de hecho hay estudios clínicos en marcha que están evaluando diferentes anticuerpos que podrían en algún punto disminuir el impacto de esta cascada inflamatoria. Pero también se cree que hay factores ambientales que de un modo u otro también favorecen esta degeneración precoz de la neurona motora y en algunos puntos, un 10% de los casos, puede haber factores
genético, es decir, una falla de ADN de fábrica que explica por qué la neurona motora degenera. Entonces, al ser los mecanismos múltiples y variados sobre los cuales está la hipótesis de degeneración, es que por eso varios de los tratamientos que hoy en día se han ensayado, algunos han mostrado un beneficio, pero no una cura aún, porque se cree que hay más de un mecanismo implicado en esta degeneración precoz de las neuronas motoras. Y usted acá habló justamente de esta alteración en los genes, que mucha gente por ahí lo confunde con el hecho de decir, bueno, esto es hereditario, y bueno, esto dentro de esas causas, bueno, muchas veces genera temor en el sentido de decir, bueno, ¿se puede saber de antemano quién pueda tener esa predisposición o no? ¿Eso lo podemos aclarar un poco, doctora? Sí. 90% de los casos de ELA son esporádicos, es decir, es una persona entre tantas a quienes les toca la enfermedad. Esas personas podría ser cualquiera de nosotros, ¿no? Sí. Ojalá que no. Y un 10% se cree que tienen un componente genético. De hecho, hay genes identificados en formas de ELA familiar. Es decir, cuando yo creo que esto tiene un componente familiar, cuando alguien en mi familia, en línea directa, llámese mi mamá o mi papá o alguno de mis hermanos, tuvo la enfermedad, se confirmó la enfermedad, y yo a los pocos años desarrollo lo mismo. Entonces ahí se cree que hay un mecanismo genético, y son los casos en donde uno está obligado a tener que realizar estudios genéticos para descartar la enfermedad. Hoy en día en Argentina se realizan en algunos laboratorios especializados en genética un panel genético para búsqueda de genes que puedan estar involucrados en formas familiares de esclerosis lateral amiotrófica. Y esto quiero separarlo porque 90%, vuelvo a decir, son esporádicos y un 10% es genético. Pero para eso tiene que haber un antecedente en la familia de alguien que haya tenido un cuadro diagnosticado, o al menos con síntomas muy, muy parecidos. Y son los casos, como te decía, que se indica el test genético. Bien, o sea que partiendo del dato que usted nos daba hace rato de 3.000 personas aproximadamente en Argentina, solo 30 podrían encuadrar dentro de esta situación que hablamos, que mucha gente por ahí relaciona las enfermedades neurodegenerativas con una cuestión hereditaria, pero no. Sin embargo, en este caso, como vemos, y lo que usted nos explica es que es en el menor, o sea que 1 de cada 10 sería, o sea, prácticamente, si ya es baja la estadística, digamos, en cuanto a cuántas personas la tienen, mucho más baja en quienes pueden tener este tipo de asociación en cuestión familiar. Exacto, claramente, sí. Bien. Doctora, nosotros también hemos visto a través de una película muy conocida que es La teoría del todo, donde se relata la historia de Stephen Hawking, síntomas, porque él justamente, este científico, un gran científico en la historia de la humanidad, recibió el diagnóstico de esta enfermedad y lo hemos visto vivir toda su vida, se hizo famoso ya con esta enfermedad. Entonces, quien vio la película identifica cómo él fue perdiendo alguna cierta movilidad. ¿Siempre pasa así en el paciente? ¿Cómo son los síntomas desde el inicio? La enfermedad tiene diferentes formas de presentación. En la mayoría de los casos, la enfermedad comienza con debilidad y trastornos en la marcha progresivos. Es decir, el paciente comienza con la sintomatología en las piernas, y es por eso que muchas veces van al traumatólogo, y esto puede ser una hernia de disco, esto puede ser un problema articular. Bueno, así, digamos, hacen estudios, resonancia magnética, hasta que, bueno, al final alguien dice, mira, esto está progresando, esto no tiene pinta de ser una hernia de disco ni ninguna patología lumbar que se le parezca, y es cuando se deriva al neurólogo. En la mayoría de los casos los pacientes comienzan con esta forma de compromiso en extremidades inferiores. Otro porcentaje más chico puede comenzar de forma inversa, es decir, compromete los miembros superiores, y también van al traumatólogo porque piensan que es una hernia de la región cervical, o que es un túnel carpiano, o es un nervio comprimido, y entonces después son derivados al neurólogo. Sin embargo, como le ha ocurrido al ex senador, su forma de inicio ha sido, digamos, en la forma vulvar, es decir, músculos de la articulación de la palabra o músculos de la deglución son los que se ven afectados, y comienzan con esto. Empiezan a pronunciar mal las palabras, parece que estuvieran como dormidos, articulan mal, pronuncian mal, en algunos puntos hasta llega a no entendérseles lo que están hablando, o tienen trastornos para tragar.
Entonces son las formas menos frecuentes, pero también existen, o sea, miembros inferiores, miembros superiores y después formas vulvares, es la forma de presentación. Sí. Y si bien, como vos decís, el científico vivió mucho tiempo, es en cierta forma porque hay pacientes que aceptan que más allá de ir perdiendo parte de sus funciones motoras, porque acá las formas, la sensibilidad no se afecta. Los pacientes sienten el dolor, sienten un pinchazo, sienten cuando se queman, el problema es que no tienen, degeneran sus neuronas motores y entonces progresivamente pierden la fuerza y se atrofian los músculos. Entonces, bueno, hay personas que pueden, digamos, suplir estas funciones a través de una silla de rueda, a través de una sonda nasogástrica o una gastrostomía para alimentarse, porque llega un momento en donde si no pueden tragar o empiezan a ahogarse frecuentemente, hay que reemplazar la vía de ingreso de alimentos, o en muchos casos, digamos, cuando progresa y si ya se afectan los músculos respiratorios, es cuando ellos requieren, digamos, una traqueostomía o un aparatito que se aplica en la cara como para mejorar, digamos, la función respiratoria. Entonces, bueno, en el caso del científico, el gran parte de su vida hasta que muere estuvo, digamos, ayudado por toda esta tecnología de traqueostomía, gastrostomía, la silla de rueda y el contacto visual que le permitía comunicarse, ¿no?